Así es como se vende carne de cerdo en Cuba. Ah, 370 pesos. ¿Cómo es la mazorca? 25 pesos. Mazorcas de maíz. Aquí hay $1 de choclo. El choclo es maíz. Si está amarillita, que está buena. Sí. Aquí hay 50 de calabaza. Mira, nosotros queremos 2 libras. Serían 160 pesos. 50 centavos de papa. Ve la diferencia de esta papa. Ya esto va pesando. 34 mercados acá en Guayaquil. Antes todo esto eran kioscos y es temprano. ¿Por qué no hay? Porque en Cuba la miseria cada día es más. Esto es más gordo que carne, está sucia y gracias que encontré. Otro poquito, ¿eh? Sí. Échale el agua que llegue hasta el tornillito. Ya está listo nuestro ajiaco. Dicen que es para 5 personas. Hola mis tarequeadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana. Hoy vamos a estar haciendo un ajiaco cubano, pero los ingredientes no los vamos a comprar en Cuba, los vamos a comprar en Guayaquil, Ecuador. Hola Nauri, hola tarequeadores, somos Daniel y Neisy. Tuneros de pura cepa también, y nos encantan los videos que Nauri sube cada semana. Vivimos en Ecuador y vamos a hacerle un video con cuánto presupuesto nos lleva a hacer un ajiaco, esta comida cubana tan representativa para todos nosotros. En particular la hacemos todos los domingos. En Ecuador les comentaré que el salario mínimo es de $450, el cuarto país con mayor salario mínimo de Latinoamérica. Acompáñennos. Gracias Neisy y Dani por acompañarnos en esta aventura y ayudarnos a comprar los ingredientes, pero nosotros aquí en Cuba vamos a igualarlos, vamos a tratar de comprar los mismos ingredientes que van a comprar en Ecuador, pero voy a ir con refuerzos. Hola. La madre, Mamá. la madre que me parió me va a acompañar hoy. Vamos a hacer, mamá, un ajiaco. Riquísimo, vianda, carne. Es un caldo como un cocido que lleva vianda, carne, condimentos, así que vamos a ver si lo encontramos todo hoy. También vamos a estar haciendo una comparación de qué por ciento con respecto al salario mínimo en Ecuador y en Cuba, en los dos países, representa hacer un ajiaco, porque el salario mínimo hoy en Ecuador es de $450 y el salario mínimo en Cuba es de $12 mensuales. Vamos para allá. Y mira, las habitas con los nailitos. Ya estamos aquí en el mercado municipal. Son 34 mercados acá en Guayaquil, distribuidos en toda la ciudad. Tienen diferentes puntos de frutas, viandas, medicina natural, cárnicos. Los domingos nosotros siempre hacemos los ajiacos, siempre. Hola, caserita, buena. Mira, hay arroz con pollo aquí. Mira, y hay papa también. ¿Cómo tiene el arroz con pollo? A 60. A 60 la libra. Calabaza, papa, cebolla, plátano, ajo, mira, allí hay ajo. Nuestros propios nailitos. Sí, ya, Pero bueno, también se pueden comprar aquí. ¿A cómo son los nailitos, mi bebé? No, ven, yo te los doy. A ver, una libra de arroz con pollo. A 60 pesos. El ají dulce, que es ají arroz con pollo, $2.45 vale el paquete. También vamos a comprar cebolla, vale $1.19 el kilogramo. Este es la morada, la perla, vale $1.54. A 100 pesos, ¿no? Y calabaza, La calabaza es a 30 la libra. le quitas ese, si está amarillita, que está buena. Sí, por acá abajo tienes que siempre revisar. 2 libras y media. 70 Ya. pesos. Aquí hay 50 de calabaza. La calabaza vale 200 gramos, $1.40. Y la calabaza nos estuvo costando, mamá. 235 pesos. Bueno, no compramos la papa porque queremos ver si en otro lugar la encontramos más bonita. También el ajo estaba así como que extraño y me impresionó que la muchacha nos incluyó un nailito de estos en la compra. O sea, que no lo cobró aparte porque es lo más Le usual. dan con la mercancía, muy bueno eso. Esto nunca me había pasado. Y es que en Cuba no existen las cajas ecológicas. Vamos a pagar lo del ajiaco en estas que son la caja ecológica porque trajimos nuestra funda. Vamos a pagar. En Cuba, en cualquier lugar, ya sea del gobierno o particular, que usted va a comprar vianda, ensalada, el nylon hay que comprarlo aparte o tienen que hacer como nosotras, que miren, vinimos preparadas con nuestras jabitas. Sigamos camino a ver qué nos encontramos. Ah, 370 pesos. Bueno, vamos a ver a la vuelta. Ahí el pobre está olvidado, no hay nadie. Y esta carne que vimos ahora mismo ahí, la verdad que no nos animamos a comprarla porque La cabeza está media prieta, sí, no sé, no tiene muy buena pinta, no me gustó. así es como se vende carne de cerdo en Cuba, pero a ver, no todas tienen esa cantidad de mosca alrededor. Vamos a buscarla lo más limpia posible. Mira, dicen los leñadores, nuestro equipo de béisbol. Estas placitas aquí a mi espalda eran del gobierno, donde usted venía y podía encontrar viandas, ensaladas a menor precio. Pero hoy en día el gobierno las tiene arrendadas a particulares, a privados que entonces venden ahí sus productos. Así que nos falta por comprar maíz, ajo, zanahoria y plátano. Vamos a ver si encontramos. Ahora estamos en un
supermercado. Para ponerlo en contexto, el mercado municipal es como el mercado agropecuario allá en Las Tunas. Y este supermercado es como la tienda en MLC. Y es que en Cuba no hay estos supermercados que son grandes, con aire acondicionado, no, donde vendan estos productos así, naturales, frutas, vegetales, no hay lugares así con esas condiciones tan limpios, tan bonitos, donde te den las cosas selladas, no, en Cuba no es así. Tanto en placitas como en estos puestos particulares te van a vender las cosas a granel. Buenos días. ¿Cochero cuánto es? 10 pesos. Cochera me la cobro uno. Bueno, ya nos dirigimos al mercado del Oriente. No es un mercado grande. Antes sí tenía como que muchos puestecitos, pero ya hoy van quedando menos. Vamos a ver si nos sorprenden. Mercado del Oriente en el reparto Aguilera, Las Tunas. Mira, nada más hay abiertos 1, 2, 3, 4 por allá. Quizás aquellos de carne hay que ver. Otra placita por allá, miren. Antes todo esto eran kioscos y mucha vida vendiendo. Y es temprano, ¿por qué no hay? Porque en Cuba la miseria cada día es más. Vamos a ver si encontramos maíz donde el hombre nos dijo que están vendiendo, que es por los edificios de aquel lado. No vamos a arriesgarnos a que se acabe. Vamos allá y regresamos acá. Estoy cansada, ¡qué sol! Ay, Dios, y lo que hemos comprado es bobería. Yo creo que sí que es aquí. Mira, ahí hay zanahoria, hay plátano, maíz. Vamos a comprarlo aquí todo. ¿Cómo es la mazorca? 25 pesos. 3, ¿no? 3. Pero aquí hay una. ¿Ya cogiste una? Maíz, presta servicio de máquina. Mazorquibiris, mazorcas de maíz. Aquí hay $1 de choclo. El choclo es maíz, es como el amarillo de allá de Cuba, pero aquí es blanco. Este es el maíz, choclo dulce le dicen. La diferencia, los granos son más grandes. Y este es más tierno. Menos mal que encontramos el maíz, porque eso pensé que no lo íbamos a encontrar. A 25 pesos cada mazorca, en total 75 pesos. El mazo de zanahorias para Bugs Bunny a 100 pesos. Es más tallo que zanahoria. 50 centavos de zanahoria, aquí vale 48 centavos el kilogramo. Las 2 cabecitas de ajo a 35 pesos cada una, serían 70 pesos las dos. Está el ajo, A 2.10 el kilogramo. pero vamos a coger lo que necesitamos, que son ajiaco. 2. Papa y plátano es lo que nos falta comprar. Esta es el área de frutas, tamaño de la sandía. Allá en Cuba se conoce como melón. Mucha variedad de frutas, muchas hay aquí en el Ecuador. Frutas en Cuba como arándanos, fresas, eso no lo venden en ninguna parte. Este cóctel lo puedes encontrar ya pelado, con el agua adentro, sellado al vacío, seco, para hacer dulce, y te lo puedes encontrar así, solamente sería abrirlo y tomarte la agüita más. Miren este mate de coco. El coco usted lo va a encontrar así en algunos patios que hacen cuando los cocos están buenos, los venden en el portal de su casa. En grandes cantidades de coco es difícil encontrar. Estamos bordeando todo esto a ver si encontramos carne. Pero dile a aquella que estaba fea, vamos a ver si encontramos. Yo creo que vamos a tener que regresar acá. Y los plátanos eran allá y las papas en este de aquí. A 80. Mira, nosotros queremos 2 libras. ¡Ay! Se nos rompió. Mi amor. Bueno, así mismo. Serían 160 pesos. 50 centavos de papa. Ve la diferencia de esta papa con la del mercado municipal, es que está lavadita, exacto. Matizada, está como más. En funditas te las dan. También las puedes encontrar a granel. Falta el plátano solamente. La carne que me preocupa ahora. A comer plátano, mi vida. A 10 pesos cada uno. Bueno, vamos a comprarlo así maduro porque verde no hay. A 10 pesos el plátano, 40. Ya esto va pesando, pero la carne, caballero, no aparece. Y ajiaco sin carne no es ajiaco. A por la carne puerco. Ayúdame aquí. Quizás por ahí entonces venden carne puerca. No, ya ahí mismo coger el coche para Y es nuestra última esperanza. ¿Qué hora es? 12:30 del día. Ya a esta hora es difícil. El puerco, el coco que matan ya se acaba por la mañana porque todo el mundo le trabaja. Mira, todos los kioscos Pero es que nosotros salimos 10 de la mañana y donde único vieron. en ese punto. ¿No hay carne puerco por aquí? ¿Para acá tampoco? ¿Para acá adentro? Ay, Dios mío. Acá nos dijo el muchacho que es posible que por acá adelante sí estén vendiendo carne de puerco. Vamos a ver. Todos los puestitos bien limpios, bien abastecidos. Todo producto ecuatoriano. Área de mariscos. Acá tenemos los mariscos, pescados. Ya que estamos hablando de carne, les cuento que en Cuba lo que es camarones, langostas, los mariscos solo pueden ser comercializados por el gobierno. Como el gobierno no abastece sus puntos con mariscos, los cubanos prácticamente no comemos mariscos porque no hay dónde comprarlos. Como único en el mercado negro, y la verdad que
bien caro. Ya me tomé mi vasito de agua, caballero, porque mira que estoy cansada, como hemos caminado, y sobre todo qué trabajo para encontrar la carne de puerco, como cuando Cristóbal Colón descubrió tierra. ¡Carne! Avisoro carne ahí, mamá. De lejos la vi. ¿Estás emocionada? Imagínate. A 370 la carne de cerdo. Dame una libre. A ver, niño, mira, queremos una libra para hacer una ajiaco. Cuando en Cuba antes la carne de puerco era la más común, la más barata, y hoy está perdida. Miren esto, es más gordo que carne, está sucia, y gracias que encontré, porque no es como nuestros amigos en Ecuador que dijeron, dame pulpa. Y vámonos a la fibra. Pues nada, chancho. Pulpa, deme una libra de pulpa. Bien servido. Pulpa de cerdo, que es como que la carne con menos gordo, y se la dieron así. Si yo le digo eso al carnicero, me la vende más cara, porque aquí la carne de puerco, comprarla pura masa es la de bistec y está más cara todavía. Entonces vamos a ver qué por ciento representa hacer un ajiaco con respecto al salario mínimo en Cuba y en Ecuador. Vamos a comparar. En Ecuador Compramos $1 de choclo, 50 centavos de plátano, 50 de calabaza, 50 de zanahoria y 50 de papa. Una libra de cerdo que nos costó $3. Aquí en total tenemos $6 para nuestro ajiaco. nuestros amigos estuvieron gastando en lo que es vianda y carne $6, pero si le agregamos el ajo, la cebolla, el ají, fueron $10 en total que gastaron. Y si el salario mínimo en Ecuador hoy es de $450, quiere decir que $10 representa solo el 2% del salario mínimo en Ecuador. Quiere decir que si un ecuatoriano hace un ajiaco, solo se gasta el 2% de su salario mínimo, y es el mínimo. Ahora vamos para Cubita Bella. Yo me estuve gastando aquí entre viandas, entre especias, entre carne, $6, o sea $4 menos que en Ecuador, pero que el salario mínimo hoy en Cuba es de 2.100 pesos, $12. Y si yo me gasté $6 en esta compra, quiere decir que me gasté el 50% de un salario mínimo mensual de un cubano. Miren esto, increíble. Pero que hay otra cosa, que yo no le veo la salida a todo esto de los precios en Cuba, porque estuve buscando en internet y el salario mínimo en Ecuador desde 2021 ha estado subiendo, pero en Cuba ha estado bajando todo el tiempo y seguirá bajando. Ahora vamos a hacer el ajiaco. Mi mamá es la que quita la cáscara, yo soy la que hago cuadritos en las cosas. Ustedes saben que a mí la cocina no me gusta mucho, pero bueno, hoy ella me está explotando aquí, debo decirlo. Mami, esto es maltrato infantil. Viendo trabajar, que el trabajo no noblece. Ahora el maíz lo cogemos y se pone haciendo gorditas así, para que le dé buen sabor al caldo y se ablande bien. El choclo lo desgranamos, el maíz nos gusta desgranarlo, y también en mazorca. La carnecita ya está lista. Hay que hacerlo pedacitos porque no es mucha carne. Sí, la verdad que fue bien poquito. Oiga, hasta el gordito tenemos que echarlo para que dé sustancia. Gato. Y para la olla, la vianda. Vamos para Se allá. echa la vianda, el maíz, Esto va a quedar bueno. y la carne. Ahora todo eso se pone a hervir ahí bien. La carne se ablanda para que la vianda coja el sabor de la carne. Entonces se hace un sofrito bien rico, y cuando ya eso está blandito así que se ve medio espesón, se le echa el sofrito y se deja hervir un poquito. Hora de hacer el ajiaco, haciendo el sofrito. Le vamos cocinando. Listo. En un fogón de gas que sí hay. Sin agua, ¿no tiene agua? Con Lara coge agua aquí y le echa. ¿Quién lo iba a decir, mis tarequeadores? Hoy Nauri cocinando. A mí que la cocina, pero bueno, yo por ustedes lo que sea. Otro poquito, ¿eh? Sí. Échale el agua que llegue hasta el tornillito. Vamos a tomar una cuchara que sí tenemos. Esto se está calentando. No me desmientas, si digo que está caliente, está caliente. No, es que esto ya se está calentando, de verdad. Ay, no. El agua no, el agua está fría. Con el purecito. ¿Cómo huele eso, caballero? En verdad que mi mamá tiene el mejor punto, el mejor sazón, sabor. Ya está listo nuestro ajiaco, con todos los hierros. Dicen que es para 5 personas. Vamos a probarlo ahora. Ya esto está, caballero. Revuelve Esto está. para que los tarequeadores vean. Qué rico quedó eso. Vamos a servir ahora. Vamos a degustarla a ver cómo quedó.
esto es para degustar, ¿eh? Ñami, ñami. Mamá, pero no esperaste el primer bocado para enseñarle a los tarequeadores cómo sabe. Estaba desesperadita. ¿Cómo está? Riquísima. Voy a utilizar la mejor técnica de enfriamiento que es. ¡Ay, qué rica! Mamá, deliciosa. Ya estamos listos para probar. El ajiaco está calentito. Súper rico, como buen cubano. Banana. No hay sábado sin sol ni domingo sin ajiaco. Vimos a Dani ahí comiendo en un plato grande, espacioso. No, nosotros vamos a comer en esto. No hay plato hondo. Es que somos más refinados. A mí me gusta pilar la vianda en el ajiaco, pero yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios cuántos ajiacos se pueden hacer con su salario ahora mismo. Representa el 50%, el 2% de su salario. Hoy el día, la verdad, que ha sido una maratón. Yo hasta cociné por ustedes, mis tarequeadores. Estuve presente ahí en la cocina para los que me dicen que yo no cocino. Lisander. No, me alegro que haya cocinado. Ella me busca la lengua. Pero como si no me hubieras visto cocinar, ¿eh? La cocina sigue siendo tú. Desde aquí les digo, mis tarequeadores, que se suscriban, que me comenten, compartan para que lleguemos a muchas más personas. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo video. Denme ese like, eso me ayuda muchísimo y nos vemos en otro video. Aquí, ajiaqueando.